Ya en la clase anterior estábamos trabajando sobre las variables de tipo array. En este caso vamos a trabajar sobre las variables de tipo set. Vamos a ver las diferencias con respecto a las de tipo array. Aquí, el principio del vídeo lo estamos haciendo en cámara rápida porque simplemente estamos organizando el código dentro de un collapse graph, que es simplemente colapsar el código dentro de una cápsula, ¿vale? Donde va a tener todas las entradas y salidas que nosotros queramos que tenga, y esto para lo que sirve es simplemente para tener el código más limpio. Esto nos va a permitir que tengamos un poquito más de orden y tener buenas prácticas a la hora del desarrollo. Como veis, el código va a funcionar exactamente igual y podemos quitar y poner todas las entradas y salidas que queramos. Como estamos viendo, a esto le podemos poner un nombre, una descripción y un color. Esto simplemente sirve para que sea más accesible a la hora de acceder al código. En este punto vamos a ver las diferencias que hay entre las variables de tipo array y las de tipo set. Como habíamos dicho anteriormente, las de tipo array nos permiten colocar diferentes conjuntos de datos y organizarlos a través de índices. Pero en este caso, los arrays nos permiten duplicar la variable. Podemos colocar todas las variables que queramos organizadas en índices y repetir su contenido tantas veces como nosotros queramos. Sin embargo, eso no nos lo permite en el set. Al igual que las arrays, podemos controlar nosotros la posición de los mismos. En el caso del set, eso no se nos asegura. En este punto, lo primero que pensamos es qué tipo de utilidad tiene este tipo de variable, ¿no? En este caso, se podría decir que tiene unos tres tipos de funcionalidades. Por ejemplo, nos asegura que cada elemento de la colección sea único. Luego podemos realizar operaciones como unión, intersección y diferencia en los conjuntos. Y podemos hacer optimizaciones en la búsqueda, ya que podemos mejorar la eficiencia en la búsqueda y la verificación de existencia de elementos. Entonces, cada una de estas clases las vamos a enfocar de la misma manera. Vamos a intentar ver cada una de las funciones, cada una de los elementos que nos permite trabajar con ella, cómo extraer la información, cómo añadir la información, cómo setearlo y cómo recorrerlo. Si nosotros intentamos utilizar el for each, vemos que esto nos arrastra una función automática que se llama toArray. Lo que nos permite es convertir el set en array para poder recorrerla y poder recuperar todas las variables y todos los valores que tengan dentro. Al final, esto funciona como cuando intentamos conectar un nodo de un color a otro, que lo que hace es aplicar un conversor para que podamos, en este caso, seguir utilizando la información que hay dentro. Esto no siempre va a valer en todas las funciones, pero en este caso, por ejemplo, sí. Como siempre vamos a escribir el mismo código, lo mejor siempre es reutilizar. Es por eso por lo que nos vamos a ir al código anterior y vamos a reutilizar el format text y el print text que utilizamos anteriormente. Y volvemos a hacer la práctica que en el anterior, que es simplemente recorrer la matriz para poder sacar todos los datos. Hay una punta importante a tener en cuenta dentro del set, y es que este no nos permite poner variables vacías. Una vez que nosotros creamos el set, por obligación, la primera siempre que tiene que tener un contenido, para que la siguiente podamos seguir añadiendo. Es importante tener esto en cuenta, porque tampoco nos va a permitir repetir los nombres. Por lo tanto, el orden en el que vamos a ir añadiendo los elementos tenemos que pensarlo previamente. Estas dos primeras funciones nos permiten añadir. Ya hemos visto también la función de clear, que nos permite limpiar la matriz. Ahora tenemos la de contain, que simplemente lo que hace es una búsqueda de si está o no eso contenido dentro del array. Luego tenemos la búsqueda de diferencias para poder aplicar diferencias o comparaciones. El tema de las intersecciones, esto al final es una función que lo mejor es verlo sobre la práctica, por eso no se preocupen que en algún momento dado podemos llegar a utilizarlo en cualquiera de las prácticas. Si no, en este curso es lo siguiente. Lo mejor de todo es que si queréis aprender más sobre cada una de las herramientas o estructuras que tiene, lo mejor siempre es la práctica e intentar utilizarla para diferentes ejercicios. En este caso, tanto en la documentación que vamos a colocar en Notion, tendréis ejemplos y ejercicios con los que podréis practicar. Ahora vamos a enfocar el ejercicio como hemos hecho en la práctica anterior. Vamos a intentar resetear la matriz y quitar los valores para añadir los valores nuevos que nosotros queramos, recorrerla y a partir de ahí ver cómo podíamos trabajar con estos elementos y funciones que ya nos da Unreal para el tema de las variables tipo set. Para ello, vamos a utilizar las dos primeras funciones, que al final son precisamente las funciones que nos van a permitir añadir elementos. En este caso podemos añadir de uno en uno, podemos añadir desde otro array. Esto es importante tenerlo en cuenta porque si estas variables, cuando nosotros las añadimos desde el array, son variables que se repiten en su contenido, estas no se van a añadir. Por lo tanto, tenemos que intentar tener cuidado porque al final las restricciones que nos da set también es una herramienta útil, pero también puede jugar en nuestra contra si no sabemos cómo utilizarlo. Vamos a utilizar la herramienta y la función clear para poder limpiarla antes de añadir los nuevos valores y vamos a empezar con la práctica.
En este caso, también notemos una gran diferencia con los arrays. Aquí, en este caso, nosotros no tenemos una línea en la que poder añadir, por ejemplo, el nuevo elemento de Barcelona. En este caso, la gran diferencia es que se va a añadir una nueva, él mismo va a añadirla y va a colocar un índice asociado. De esa manera, él solo va a ir listando y añadiendo nuevos elementos. Como en el ejercicio anterior, vamos a utilizar la función de si está vacío para comprobar si realmente el componente, perdón, la variable que vamos a recibir viene vacía o no. Sobre todo en este caso, en el tipo set, esto es interesante porque si lo que vamos a hacer es resetear todo su contenido y queremos controlar también el flujo del contenido que va a tener y no queremos, por ejemplo, que tengan coincidencia o que sean iguales, con esto podemos asegurarnos de que la variable esté completamente vacía en el momento de integrar nuevos elementos. Como ya hemos aprendido en nuestra práctica anterior sobre el tema de los flujos de ejecución, aquí vamos a hacer un pequeño diagrama con las flechas para que tengamos un poquito más visual el cómo se está ejecutando realmente el código. Ahora vamos a ver si el código funciona o no y con esto ya terminaríamos la práctica. A propósito, hemos hecho siempre copias de lat y esto lo que ha hecho es que tenga exactamente el mismo valor en cada uno de ellos. Esto es un ejemplo muy claro de cómo el programa directamente no añade nada porque al ser elementos que se repiten no lo va a añadir. Entonces vamos a ponerle nombres diferentes y a ver qué es lo que pasa. Ahora veremos cómo funciona y con esto acabamos esta clase. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.